¡Ey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y ahora sí vamos con el video. ¡Que viva España! ¡Que viva España! Hola a todos. En esta ocasión vengo a hablarles de nada más y nada menos que de España. Muchos tienen cantantes, escritores o artistas españoles que admiran, pero muy pocas personas saben que España es uno de los países con la historia más interesante del mundo. Muchos latinoamericanos desconocemos la historia española a pesar de que somos herederos de esta cultura. No soy historiador profesional, así que espero no equivocarme. El objetivo de estos videos es despertar el interés por la historia española, que además de ser interesante, la podemos consultar, ya que está en nuestro idioma, algo que no pasa por ejemplo con la historia rusa, rumana o polaca, ya que hay que consultar muchas fuentes en inglés u otros idiomas para poder entenderla. Durante el colegio y la universidad, básicamente me enseñaron que España es de los peores países de Europa. Es en serio, eso era lo que me enseñaban. Recuerdo que en bachillerato, en 10º grado si no me equivoco, teníamos una materia que era español. En esa clase era donde aprendíamos el buen uso del idioma y sus elementos, como los verbos, sustantivos y además aprendemos la historia del idioma español. El profesor de esta materia nos enseñó que España era un país mediocre y muy fácil de invadir. Este profesor también me enseñó que el idioma inglés era latino. Yo lo traté de corregir diciéndole que el idioma inglés era germánico. Un cuadro muy bonito, yo con aproximadamente 15 o 16 años tratando de corregir a un profesor, supuestamente profesional. Después, con el paso del tiempo, he descubierto muchas similitudes entre el idioma alemán y el inglés, y no he encontrado ningún libro que diga que el idioma inglés es latino. Historias parecidas ocurrirían en la universidad, donde me dijeron que los europeos ven a España como lo peor de Europa. Eso puede ser verdad, pero lo voy a discutir más adelante. También no hicieron sino repetirme la historia de la masacre de indígenas, la Inquisición y el extremismo religioso español. Me decían que no debía decirle madre patria a España, y en una clase de inglés me decían que no debíamos celebrar el descubrimiento de América porque era celebrar un crimen contra la humanidad. Era una clase de inglés, no sé por qué teníamos que discutir eso. Por cosas como esas, a mí no me gusta estudiar. En España se habla mucho de la leyenda negra, que ese es el primer punto de esta discusión. Siempre se nos habla de la masacre de indígenas y el extremismo religioso de España. Pero habían cosas que no me cuadraban, no encajaban bien. Primero, en países como Colombia, la mayoría de personas somos mestizos. Y si hubo una gran masacre, ¿por qué la mayoría de colombianos somos mestizos? También se habla de las violaciones y resulta que a muchas indígenas les gustaban los españoles y a muchos españoles les gustaban las indígenas. Incluso algunos historiadores reconocen que los españoles hicieron una buena administración. También se dice que hubo grandes contribuciones en construcción y educación, porque algunas de las universidades que aún existen en Colombia fueron fundadas por España. También nos dicen que hubo una gran masacre cultural, ya que las culturas y las lenguas indígenas desaparecieron, pero en realidad hubieran desaparecido tarde o temprano porque los indígenas no tenían sistema de escritura. Los registros de las lenguas indígenas que existen porque los españoles los documentaron. Filipinas también fue colonia española, desde 1521 aproximadamente, casi al mismo tiempo que existieron las colonias en América, y en Filipinas no se habla de una masacre de la población autóctona. Unas fuentes hablan de un magnífico y benevolente gobierno español, y otros hablan de tiranía y masacre. Pues yo no tengo la verdad, pero la realidad parece que no es tan negra como nos la han contado. Llegado el caso que existiera esa tiranía y crueldad, poniéndolo en contexto, ese tipo de cosas ocurrían normalmente en todo el mundo. Por ejemplo,
Vlad Dracula, famoso por empalar gente, es casi contemporáneo al descubrimiento de América. Los turcos también cometieron varias crueldades en el sitio de Viena. En la India, Akbar construía pirámides de cabezas e incluso mucho después, belgas, holandeses y alemanes cometieron varias atrocidades en sus colonias. Ahora hablemos de la mala imagen que tiene España en otros países, comenzando por Holanda. Este país es el que tiene la peor imagen de España, en parte gracias a la guerra de los 80 años, lo cual es muy fácil de decir, pero son 80 años de sangre. Y el resultado de esto es que a los niños holandeses, para asustarlos, no les dicen que viene el coco, sino que viene el duque de Alba. España fue una potencia económica y militar, y por esto tuvo que pelear contra muchos países por la hegemonía de Europa, lo que generó un odio histórico hacia este país. Por esto es que muchos europeos hablan mal de España, y por esto es que mis profesores me dicen que España es visto como lo malo de Europa. España viene de Hispania, término con el que los romanos se referían a la península. Se supone que Hispania significa tierra de conejos. En la antigüedad, en la península ibérica, habitaban pueblos como los celtas, íberos y algunas colonias griegas y cartaginesas. Después ocurren las guerras púnicas que enfrentaron a romanos con cartagineses. Una vez los cartagineses son derrotados, los romanos empiezan a conquistar la península ibérica. Mientras la península ibérica fue parte del Imperio Romano, le dio grandes personajes, como los emperadores Adriano, Marco Aurelio, Trajano y Teodosio. Marco Aurelio luchó contra las tribus germánicas. Trajano logró grandes conquistas militares y expandió el imperio. Por ejemplo, conquistó Dacia. Teodosio hizo del cristianismo la religión oficial y dividió el imperio entre sus hijos, haciendo que el imperio quedara en dos partes, Oriente y Occidente. Gala Placidia era hija de Teodosio, fue hecha prisionera por los visigodos de Alarico. ¿Quiénes son estos visigodos? Vamos a verlo porque es muy importante. Los visigodos eran un pueblo germánico, o bárbaro si lo prefieren. Provenientes del norte de Europa, se establecieron cerca de lo que hoy es Ucrania. Allí se separaron en ostrogodos y visigodos. Después llegaron los hunos, lo que hizo que los visigodos huyeran hacia el occidente, llegando a los Balcanes. Después siguieron al occidente, llegando a saquear Roma. En este punto fue cuando secuestraron a Gala Placidia. Los visigodos se volvieron aliados de los romanos. Ellos ayudarían a combatir otras tribus bárbaras que estaban invadiendo el Imperio Romano. Siguieron migrando hacia Occidente y se establecieron principalmente en la Galia, lo que hoy es Francia. Mientras esto pasaba, Gala Placidia se casaba con el rey de los visigodos, Ataulfo. De esta unión nació un hijo que murió a los pocos días de nacer. Ataulfo sería asesinado en una conspiración y después lo sucede Sigerico, que moriría 7 días después, y lo sustituye Balia. Él después devuelve a Gala Placidia al Imperio Romano a cambio de una provisión de trigo. Por esta época, la península ibérica ya había sido invadida por suevos, vándalos y alanos. Romanos y visigodos lucharon contra estos pueblos e incluso contra los hunos de Atila, en la batalla de los campos catalaúnicos. Finalmente, el Imperio Romano de Occidente cae, y los visigodos se convierten en independientes. Después, otros pueblos germánicos, los francos, expulsan a los visigodos de la Galia y estos retroceden a Hispania. Son varios los reyes visigodos que gobernaron Hispania, porque varios murieron violentamente gobernando solo unos años. Algunos de ellos son Leovigildo, el cual venció a los suevos, permitió el matrimonio entre godos e hispanos, luchó contra los bizantinos y logró dominar prácticamente toda la península. Recaredo, hijo de Leovigildo, luchó contra los francos, bizantinos y vascones. Se convirtió al catolicismo, puesto que los visigodos eran cristianos, pero cristianos arrianos. Suintila logró someter a los vascones y expulsar a los bizantinos de Hispania. A propósito,
Durante mis clases de español e incluso historia, nadie me habló del periodo visigodo en España. Y pues la verdad, no sé si tenemos herencias visigodas en nuestro idioma y cultura.